Buenos días, que Dios les bendiga. Qué bueno estar nuevamente aquí junto con ustedes. Y vamos a empezar leyendo Jeremías capítulo 5, versículo 3. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. A veces el pueblo tiene esta actitud. A veces el pueblo es reprendido por Dios, pero el pueblo no entiende y no quiere convertirse. Dios lo castiga para que enderece sus caminos y no hace caso. Esa es una mala actitud, hermanos. Y a veces eso le puede estar pasando a algunos miembros de la iglesia. Están en problemas, están en dificultades, tienen problemas muy difíciles en su vida, Dios los tumba al suelo, se levantan nuevamente y no cambian de actitud. Es un problema bien grave, hermanos. Y eso es lo que sucede, hermanos queridos, en el libro de Jueces. Jueces capítulo 13, estamos empezando una historia muy interesante, la historia de Sansón. Es una historia que se habla mucho, pero se estudia poco. Se habla mucho en las escuelas dominicales de niños, pero en realidad no se la estudia. Así que Jueces capítulo 13, versículo 1, el versículo 1 ya lo estudiamos en la clase anterior. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. La palabra o la frase hacer lo malo ante los ojos de Jehová aparece 8 veces en el libro de Jueces. Esta sería la 8ª vez que aparece esta frase. Pero en todas las ocasiones Dios los reprende, les envía castigos de parte de los filisteos, y generalmente los judíos se arrepienten y vuelven atrás. Esta vez tenemos un grupo de israelitas que no se arrepienten. O sea, 40 años de sufrimiento y nunca dan el brazo a torcer. Son bravos, enojados, son personas soberbias que no quieren dejarse enseñar de nadie, son personas que no quieren cambiar definitivamente. De hecho, en el texto bíblico no aparece que ellos se arrepientan. No aparece. Y esto es terrible, hermanos. Para continuar con la historia, vamos a leer capítulo 13, versículo 2 en adelante. Dice el texto bíblico: y había un hombre en Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Aunque el pueblo no está pidiendo un juez como las anteriores ocasiones, y aunque esta familia no está pidiendo un hijo porque no aparece la oración de ellos, Dios tiene misericordia de Israel y Dios tiene misericordia con esta familia. Dice 2 de Timoteo 2:13, para que lo anote por favor, 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, dice el texto bíblico. Mire, nosotros podemos ser infieles, hermanos. Podemos prometerle a Dios y enseguida equivocarnos. Pero Dios permanece siempre fiel. Usted puede decir, sí, me comprometo con esto. Puede comprometerse incluso hasta con su esposa. Sí, desde hoy en adelante, mi amorcito, ya voy a cambiar. Pero después fallamos, hermanos. El hombre es infiel, pero el único fiel, hermanos queridos, es nuestro Dios. Ahora, el pueblo no pide un juez, la familia no pide un hijo.
Pero Dios decide enviar un juez y Dios decide llamar a esta familia y darles un hijo. Ahora, nos vamos a encontrar con Sansón, hermanos. Y lo que podemos entender, hermanos queridos, es que Dios utiliza al menos pensado. Si vemos la historia de Sansón, Sansón era mentiroso. Sansón era mujeriego. Andaba enamorándose de las filisteas. Bueno, y no crean los jóvenes que esto es bonito, ¿no? Yo voy a ser como Sansón, alguien dirá. No, Sansón sufrió mucho, hermanos. Se quedó ciego. Le sacaron los ojos por andar de filistea en filistea. O sea, no conviene ser Julio Jaramillo. No conviene ser picaflor, hermanos queridos. Entonces Dios al hombre imperfecto llama y lo utiliza para salvar al pueblo. Si usted se dio cuenta en el texto bíblico de qué tribu eran esta pareja, Manoa. Vamos a llamarle los Manoa, ¿sí? Para entender. ¿De dónde son los Manoa? ¿De la tribu de dónde? De Dan. Esta tribu es la tribu menos famosa de las 12 tribus de Israel. La tribu de Dan. Los de Dan, esta tribu, son mediocres. Siempre dejan las cosas a medias, esta tribu. Toda esa tribu es así. Si usted se da cuenta y puede anotarlo, en Apocalipsis capítulo 7 no aparece la tribu de Dan. Fueron reemplazados por otros. No aparece en el cielo esta tribu. Dios decidió quitar a esta tribu de esa promesa, de la herencia. O sea, imagínense qué hizo Dan para que le quiten. La verdad es que ellos fueron siempre prontos para pecar, los de la tribu de Dan. Ellos fueron los primeros en permitir la idolatría en Israel. O sea, vino la idolatría y fueron corriendo a esa idolatría. Ellos son una mala tribu. Pero de todas maneras, Dios escogió a esta familia de esa tribu para sus propósitos. Y yo creo, hermanos queridos, que hay algunas familias aquí que no están dando a Dios lo que Dios se merece. O sea, son desentendidas de la obra de Dios. Pero yo quiero decirle que esas familias pueden ser utilizadas para Dios. En otras palabras, hay familias que están desperdiciándose. Hay hombres y mujeres que se están desperdiciando en el mundo y no están sirviendo a Dios. Son aquellas personas, hermanos queridos, que dicen, voy a seguir a Dios, pero a mi forma. No hay compromiso, no hay dedicación, no hay responsabilidad. Son aquellos que dicen, sí, quisiera seguir a Dios, pero soy demasiado viejo. Que fuera joven, ahí sí le siguiera al Señor. Son esas personas, hermanos queridos, que dicen, no creo que yo pueda servir a Dios. Que lo hagan otros. Yo aquí sentadito nomás. Déjeme quietito a mí. Los demás que sirvan a Dios. Son ese tipo de personas. Los de Dan no quisieron conquistar las tierras que les tocaba. O sea, usted sabe, ¿no? Israel llegó a Canaán y les tocaba a cada tribu conquistar ciertos lugares porque esa era su herencia. Esta tribu dijo, no, ahí nomás. Que conquisten los otros, yo no quiero pelear, no me gusta pelear. Ellos decidieron no pelear, hermanos. Por eso ellos no tienen tierras. ¿Dónde están viviendo? Si usted se fija en el texto, Manoa vive ¿en dónde? En Sora. Y Sora no es una tribu de Dan, hermanos. Es una tribu, es un pueblo que pertenece a Judá, que pertenece a la tribu de Judá. Es decir, los Manoa no tienen tierras, están ahí arrendando nomás en una tribu de Judá. ¿Qué le parece?
Ahora, los danitas son mediocres. Los danitas nunca se atrevieron a conquistar su propio territorio. Vivían en otras tierras, lo dice el texto. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios escoge precisamente a estos Manoah? Un desastre, Manoah. Un desastre, hermanos. Dios llama a quienes menos pensamos, hermanos. Por favor, sin perder esto, 1 Corintios capítulo 1. Quiero mostrarle algo de los propósitos de Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26. ¿Ya están todos ahí? Mire lo que dice Dios. Mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Dios llama a poderosos, a sabios, a nobles? Sí, Dios llama a todo tipo de personas. Pero la iglesia en Corinto, la mayoría no era ninguno de ellos. Verso 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Pero para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Cuál es el fin de esto, hermanos? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Y yo quiero animar, hermanos queridos, a todos ellos que son personas que están desanimadas por su vida. Le fue mal en los negocios, le fue mal en su familia, le fue mal en la vida y dice, solamente estoy sufriendo y no sé qué hacer. Y ellos mismos se desahuciaron y dijeron, yo no le sirvo al Señor, yo no puedo servir a Dios. A ese tipo de personas quiero llegar a su corazón y decirles, Dios le escogió a usted. Pero soy de la tribu de Dan. No importa. Mi familia nunca se dedicó a Dios, mi familia siempre andaba en cosas malas, no importa. Pero hermano, yo no puedo servir a Dios, mire, no tengo hijos, probablemente como los de Dan, los Manoah. No importa, Dios le escogió a usted. Alguien dirá, en esta circunstancia, para salir adelante, Dios va a escoger probablemente a uno de la tribu de Judá, el león de Judá. No, Dios no escoge al león de Judá. Otro dirá, tal vez va a escoger a Rubén, el primogénito. No, tampoco Rubén. O Leví, la tribu de los sacerdotes. Dios va a escoger a alguien de ahí para salvar a Israel. No, Dios escoge precisamente a los Manoah, que son de la tribu de Dan. Nadie hubiera pensado que Sansón salió de Dan, hermanos queridos. Pero Dios va a manifestar su poder. Dios va a manifestar su excelencia utilizando a la tribu más menospreciada de todo Israel. Es que tenemos que saber algo, hermanos. Es que no depende del hombre, no depende de Dan, no depende de Manoah. Depende de Dios las cosas. Y Dios quiere utilizarle, hermano querido, así que yo le invito que usted no diga, es que yo he fracasado mucho, yo no puedo servir a Dios. Usted sí puede servir a Dios. Usted no puede menospreciarse y decirse, Dios no me puede escoger a mí. Dios precisamente escoge a todos, hermanos. Y puede escogerle a una persona fracasada. ¿Cómo le encontró el apóstol Pedro? Al que le conocemos como apóstol Pedro. No podía pescar, no salía los peces. Le estaba yendo mal. No tenía ni su propia barca, era empleado de Juan y Jacobo. ¿Usted sabía eso? Y Dios le escogió a él para que sea el apóstol y el primer apóstol que predicó en la historia bíblica el Evangelio. Entonces el plan de Dios tiene que ver siempre con su gracia, no con las capacidades humanas.
Dios llama a todo ser humano en medio de las debilidades, las incapacidades y sus fracasos. Dios nos llama así, hermanos. ¿Y qué quiere hacer con esto Dios? Dios quiere mostrar su misericordia y su poder por medio de nosotros. Dios tiene un plan grande para Manoah y su familia. Es un plan tremendo, hermanos. Y quiero decirle a usted que Dios tiene un plan con usted. Pero si usted todavía está pensando que es fracasado, que no va a salir adelante, que yo no puedo servir a Dios, que yo no tengo dones, yo no tengo capacidades, pues hermanito, usted va a estancarse en la vida espiritual. Yo le aliento y le animo que usted puede salir adelante porque Dios tiene un plan precioso para usted y su familia. Y ese plan es grande. Así que las mujeres solteras no pueden decir, es que estoy sola, no puedo seguir adelante. O las que se divorciaron y quedaron solitas. O los jóvenes que no tienen padres. O alguien que diga, es que solo yo soy cristiano en mi familia. Yo le digo una cosa, usted está escogido por Dios o escogida por Dios para hacer planes grandes en esta vida. Amén. A pesar de la debilidad y la incapacidad, el texto bíblico dice, versículo 3, por favor acompáñeme, Jueces 13:3, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos. Y es interesante cómo se recalca esto. Eres estéril y además de eso nunca has tenido hijos. Pero aparece ahí el pero, versículo 3, por favor, pero, subraye, hermanitos, concebirás y darás a luz un hijo. Qué precioso. Has sido fracasado, has tenido debilidades, pero yo quiero bendecirte. Vas a concebir y vas a dar a luz un hijo. Versículo 4, ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa alguna. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Vamos a ver eso más adelante. ¿Qué significa nazareo? A Dios desde su nacimiento, y él comenzará, y mire lo que dice el texto, ¿qué iba a hacer ese niño cuando sea grande? Comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Los planes de Dios siempre son grandes, hermanos. Dios puede utilizarle a usted en esos planes. Y Dios es un Dios de milagros. Dios hace milagros, hermanos. Aquí estamos mirando un milagro en una familia. Y lo que debemos aprender es que un milagro es una oportunidad para servir a Dios. ¿Ha pensado usted en eso? Que un milagro es una oportunidad de servir a Dios. Si Dios le ha dado a usted un milagro, usted puede servir a Dios. Yo estoy muy seguro de eso porque Dios es un Dios de milagros. La pregunta es, ¿conocemos el plan de Dios en nuestra vida? Pero no estoy hablando de ser cristiano, soy cristiano, no. Estamos hablando que si usted es útil en el reino de Dios, de eso estamos hablando. Si Dios le dio a usted un milagro, usted debe ser útil en el reino de Dios. Por ejemplo, usted no podía tener hijos y Dios le dio un hijo. Hay muchos milagros de esos en la iglesia, le cuento. Hay personas que están orando y de repente salió el bebé. ¿Sí? Si Dios le dio un hijo, es porque Dios tiene un plan para usted. O tal vez usted no tenía trabajo y estuvo buscando trabajo, y de repente cuando Dios escucha la oración, le da un trabajo menos pensado. ¿Qué va a hacer con ese trabajo? Le digo una cosa, el trabajo no es para que usted tenga dinero. ¿Cómo es eso? ¿Que no, para eso trabajo? No, el trabajo es para que usted le sirva a Dios. Usted quería un ascenso en la empresa donde estaba y Dios le dio un ascenso. Usted no tenía una casa y de repente apareció el préstamo y Dios le dio una casa. Sus hijos no podían entrar a la universidad y de repente entraron en la universidad. O usted tenía un matrimonio
despedazado y Dios le unió y lo formó. Dice, qué imposible esto. Solamente Dios puede hacer eso. O sea, Dios le dio un matrimonio estable. Es un milagro de Dios. Dios a usted le cuidó la vida. Yo creo que eso pasa siempre, hermanos. De repente pasamos viendo un accidente. No sé si a usted le ha pasado eso. Usted podía estar en ese accidente. Dios le salvó la vida. Dios le dio más oportunidad, Dios le dio más tiempo. ¿Qué va a hacer usted con esa vida que Dios le dio? Dios le abrió oportunidades. Dios le dio una familia para que usted tenga una profesión. Dios le dio una oportunidad. ¿Qué va a hacer usted con esa oportunidad? Esas oportunidades son para que nosotros seamos ricos y que tengamos mucho dinero, para que hagamos esto o aquello. No, yo creo, hermanos queridos, que esa oportunidad es para que usted le sirva a Dios. Porque Dios tiene un propósito para usted. Versículo 6. ¿Se acuerda que a esta mujer se le aparece el ángel? Veamos qué hace. Este es un matrimonio muy interesante, hermanos. Versículo 6. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, las mujeres son lindas, hermanitos, son bien bonitas. Porque uno, ¿cómo te fue? Bien, el hombre. Pero usted le pregunta a la mujer, ¿cómo te fue? Empieza, ¿no es cierto? Empieza a contar con pelos y señales. Cada cosa que le pasó a la mujer. Y esta mujer empieza a contar. Exactamente, si usted revisa el texto, lo mismo. Es muy atenta, es muy inteligente, es una persona muy sabia esta mujer, porque mire lo que dice. Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios. Todos los detalles. La mujer se fija en todo, hermanos. Temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde, ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, y mire lo que dice esta mujer, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareno a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Esta mujer le cuenta con detalle todo lo que el ángel le dijo. ¿Se imagina? Ahora bien, versículo 8. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, mire, este Manoa es un hombre de Dios. Recibe la palabra de Dios por medio de su esposa y lo que primero hace es orar a Dios. ¿Se imagina? La mujer contándole, esto me dijo el ángel, y Manoa dice, dame tus manos, vamos a orar. Y aquí está la oración. Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe, mire lo que pide en la oración, y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Mire, hermanitos, yo estoy muy contento porque en los últimos meses creo que hemos presentado a 2 o 3 niños aquí delante de la congregación. El sentido es para orar por la vida del niño. La pregunta es a los padres, si los padres serían como Manoa, que los padres pregunten, ¿qué tengo que hacer con el niño? Y yo creo que debemos tener la misma actitud que Manoa. Si yo no sé qué hacer con mis hijos, si yo no sé qué hacer con mi vida, debo preguntarle a Dios. Que Dios me indique los planes y sus propósitos para poder corregir a mis hijos, para poder encaminar a mis hijos. Manoa, hermanos queridos, está haciendo lo correcto. ¿Sí? Pregúntele a Dios, hermano. Cuando usted quiera tomar una decisión, pregúntele a Dios. ¿Y cómo preguntamos hoy en día a Dios? Pregunte a los hermanos que saben de la palabra de Dios. Ellos saben en qué texto, en qué versículo están los consejos de Dios. Me voy a España, hermano. Ya, está bien.
¿Has considerado tu familia? O sea, ¿a qué se refiere? No, ¿has pensado que vas a llevar a tu esposa y a tus hijos? No, yo solo me voy. Les voy a dejar solamente 10 años aquí. Y cuando vuelva, pues ahí continuamos. Mala decisión, hermano. Es una mala decisión, es una pésima decisión. Segunda pregunta, ¿cómo te vas a España? ¿Te vas a ir legal o ilegal? Ah, ilegal. Es que a mí no me dan la visa. Es mala decisión. ¿Sí me entiende lo que le digo? Siempre debemos consultar a Dios, preguntar a los predicadores, a los hermanos de años en la iglesia, ¿esta decisión que voy a tomar es correcta? ¿Es legal? ¿Está bien? Entonces, cuando tomamos decisiones, le pido, en el amor de Cristo, pregunte, ¿usted quiere casarse? ¿Cuántas de las señoritas preguntan a los pastores sobre el noviazgo? ¿O preguntan a los predicadores acerca del noviazgo? ¿Estoy haciendo correctamente las cosas? Hermanito, ¿me puede guiar para hacer bien las cosas? ¿Qué le parece? ¿Cómo debo actuar? ¿En qué debo decidir? ¿Cómo debo pensar? Generalmente no quieren. La gente no pregunta esas cosas para tomar decisiones. ¿Usted quiere tomar buenas decisiones? Pregúntele a Dios. ¿Y sabe lo que hace Dios? Versículo 9. Y Dios oyó la voz de Manoa. Dios escucha. Órele al Señor, pídale sabiduría. A usted le gusta hacer lo que usted quiere hacer y dice, bueno, y le va mal, ¿no? Y dice después, es que es la voluntad de Dios. Seguro que es la voluntad de Dios. Después de haber tomado sus propias decisiones, después de haberse equivocado usted solo, sin consultar a Dios, sin pedir ayuda, sin querer consejo, le va mal y dice es la voluntad de Dios. Yo creo que no, hermanos. A veces nosotros decimos así. Entonces Dios lo escucha y mire lo que hace el ángel. Y el ángel de Dios, ángel significa mensajero. También se podría traducir el mensajero de Dios, volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. ¿Por qué no le apareció a Manoa, sino otra vez a la mujer? Mas su marido Manoa estaba con ella. No estaba con ella. ¿Y qué hace la mujer? Qué bonita que es esta mujer. Mire, versículo 10. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido. Le vio al ángel. Me recuerda a ese episodio del Chavo cuando dice, no te muevas, no respires. Y se fue corriendo a ver a su marido. Y va corriendo a su marido y mire, dice ahí el texto, versículo 10, estamos leyendo, y diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. ¿Y sabe lo que hacen? Y se levantó Manoa y siguió a su mujer. ¿Se imagina la mujer corriendo y atrás Manoa? Y dice ahí, y vino al varón y le dijo, y esto es tremendo, hermanos, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y dijo, yo soy. Lo que estaba pasando aquí es algo maravilloso, es que Dios mismo estaba hablando con Manoa y su mujer. Yo soy. Usted sabe que cuando hablamos de yo soy, es el nombre de Dios. Eso lo dice en Éxodo capítulo 3, si tiene curiosidad. Es decir que Manoa y su esposa estaban hablando con Dios. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego, bueno, eso lo decía en Éxodo capítulo 13, versículo 12 nos tocaría. Pero antes de leer el versículo 12, ellos, hermanos queridos, no tienen conocimiento. Los Manoa no tienen discernimiento quién es Jehová. Pero ellos no se dan cuenta con quién están hablando, hermanos. Están hablando con Dios mismo. Versículo 12. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño
¿Y qué debemos hacer con él? Manoa pregunta, ¿verdad? Y yo quiero, hermanos queridos, que nosotros seamos tan responsables como Manoa. Manoa hace bien, hermanos. Él es responsable y quiere hacer todo lo que Dios pide que se debe hacer. Y es muy interesante cómo Dios responde a Manoa cuando le dice cómo debe ser la manera de vivir del niño, qué debemos hacer con él. Y mire lo que le dice Dios, versículo 13. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. ¿Se dio cuenta? Ella ya recibió las instrucciones. Y creo que esta es una buena lección para los matrimonios, hermanos. Una buena lección para todos los que somos casados. Manoa debe confiar en su esposa. Manoa debe confiar en su esposa. Dios de alguna manera decidió solamente darle las instrucciones a su esposa para que Manoa escuche a su esposa. Y eso nos falta a muchos de los varones. No sabemos escuchar a nuestras esposas. Nuestras esposas nos dicen, nos aconsejan y a veces somos tercos y necios y no queremos escuchar. Debemos escuchar a nuestras esposas. Ella escuchó la palabra de Dios y ella debe compartir con su marido todas las instrucciones que se le dio. Versículo 5, regresemos un poquito. Dice el texto: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y mire lo que dice ahí: y navaja no pasará por sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. No dice nazareno. Nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. La pregunta es: ¿qué es nazareo? No es de Nazaret, por si acaso. Alguien dirá, es de Nazaret. No. Ellos vivían en una tribu de Judea, si usted se acuerda. Nazareo, hermanos queridos, está especificado en Números capítulo 6. Ahí encontramos que es un nazareo. ¿Sí? Vamos a Números capítulo 6, rapidito, hermanos. Vamos a ver ciertas características de un nazareo. Ya está en número 6. Mire, número 6, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer, es decir, podía ser nazareo tanto un hombre como una mujer, que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. Entonces, ¿qué es un nazareo? Una persona que se dedica a Dios. ¿Se dio cuenta? Versículo 3. Se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, tampoco comerá uvas frescas ni secas. Un nazareo, hermanos queridos, debía abstenerse de todo licor del que usted se piense. ¿Cuál era el propósito? El propósito es la prudencia, hermanos. Este voto tiene que ver con la prudencia. El nazareo hacía voto de prudencia para dedicarse ¿a quién? A Jehová. Número 1. Un nazareo hacía voto de prudencia para dedicarse a Dios. Versículo 5. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasarán abejas sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. ¿Se imagina a Sansón con el pelo largo? Larguísimo, porque desde su nacimiento nunca fue cortado. A Sansón se lo distinguía a cientos de metros. Entonces, este voto significa, hermanos queridos, voto de pertenencia. ¿Se dio cuenta? A Sansón, hermanos queridos, se le distinguía que era consagrado de Dios a cientos de metros. El cabello no simbolizaba la fuerza de Sansón.
El cabello simbolizaba ¿qué? La pertenencia, que Sansón le pertenecía a Dios. Es decir, el pelo largo significaba que Sansón estaba consagrado a Dios. ¿Se dio cuenta? Voto de pertenencia. Versículo 6. Todo el tiempo que se apartare para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, para contaminarse cuando mueran. Porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será, subraye por favor, santo para Jehová. Tercero, Sansón debía hacer un voto de pureza, hermanos queridos. ¿Se dio cuenta? Versículo 13. Por favor, vamos al 13 nuevamente. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa. Estamos en Jueces capítulo 13, versículo 13. La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Ahora, un momento. Sansón es el que va a liberar al pueblo de los filisteos, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿por qué le dice esto a la mamá? Esto se dirige a la mamá, a la señora Manoa. Versículo 14. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Y yo le digo una cosa, hermanos. Para hacer la obra de Dios debemos consagrarnos todos. ¿Se dio cuenta? ¿Usted quiere que su hijo sea un hombre de Dios? Felicitaciones, qué buen proyecto. Pero usted no puede decir que mi hijo sea de Dios y usted sea del mundo. No se puede así. Es que quiero que mi hijito sea un buen cristiano y que le sirva a Dios. ¿Qué le va a servir a Dios si usted no se consagra primero? ¿Se dio cuenta? La familia tenía que consagrarse para hacer la voluntad de Dios. Si usted realmente quiere que Dios obre en su vida y en su familia, necesariamente debe haber estos votos de consagración: prudencia, pertenencia y pureza. Necesariamente usted tiene que tener esos votos de consagración, mis hermanos queridos. Versículo 15. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego que nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Manoa es de esos hombres calidad que dice: quédese para comer un poquito, ¿no? Vamos a hacer un asadito, vamos a hacer una comidita, quédese. Y el versículo 16, y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuera el ángel de Jehová. Aunque ellos no conocen bien a Dios, son un matrimonio que teme a Dios. Hay pocos matrimonios buenos en la Biblia. Zacarías y Isabel, José y María, Priscila y Aquila, Boaz y Ruth, y Manoa y su esposa. Hay pocos matrimonios buenos en la Biblia. ¿Sabía usted eso? Los otros se equivocaron mucho. Pero Dios escoge precisamente a ellos porque tienen buena comunicación, consultan a Dios, creyeron a Dios todo lo que le dijo, trabajan en equipo, tienen compañerismo, son buenos padres. Dios escuchó a ellos y los escogió a ellos. ¿Qué les parece? Lo que Dios pide, hermanos queridos, para que ellos puedan servirle, es hacer un holocausto. En otras palabras, para servir a Dios debe haber sacrificio, hermanos queridos. Si no hay sacrificio, no se le puede servir a Dios. ¿Sí? Y Dios tiene mucha paciencia, se pone a esperar, espera, y Manoa toma un cabrito y lo ofrece, versículo 19, y dice que lo ofrece en una peña.
Y el ángel hace un milagro ante los ojos de Manoa y su mujer. ¿Y sabe qué? El cabrito va delante de ellos hasta el cielo quemado juntamente con el ángel. Eso lo dice en los versículos 20. ¿Sí? Y nunca más se les apareció el ángel a ellos. Y hay una conversación muy interesante entre Manoa y su esposa, pero eso lo vamos a dejar para usted. Es una conversación de pareja, le invito a que usted lo lea. ¿Sí? Tienen una conversación. Nos quedamos hasta aquí porque se me acabó el tiempo, hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, nos vemos la siguiente clase.